3, capítulo del 1 al 16, para luego pasar a los cantos. Entonces comenzamos leyendo Filipenses 3, del 1 al 16. En la Biblia la titula El valor infinito de conocer a Cristo. Empezamos. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que a mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a sus muertos. No es que lo haya alcanzado o que lo haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma rectitud, y si en algo tienen una actitud distinta, esto también se lo revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Amén. Este pasaje es muy, muy glorioso, el poder asimilar como el apóstol Pablo el ser hallado en Cristo, que es para lo que Él vino, para poder llevarnos a Dios. Entonces vamos a orar para comenzar. Padre, te agradecemos porque nos permites venir a tu presencia como un cuerpo, como una iglesia local, y te queremos pedir que estés con nosotros, que estés en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos fijar nuestros ojos en Cristo. Sabemos que tenemos acceso a ti gracias a Él, a nuestro sacerdote eterno, y que tenemos ahora una libertad de estar frente a ti, Señor, y te damos gracias por Cristo, por tu Espíritu, y porque tú has decidido perdonar nuestros pecados en Cristo, y también te queremos ahora dar la gloria y cantar. Y ahora que el mundo recuerda de alguna manera tu nacimiento, nosotros queremos tener presentes la persona de Cristo en nuestro corazón y en nuestras vidas cada momento. Te pedimos por esto en el nombre de Cristo. Amén.
variación en las estrofas. Adaptamos una letra acorde al nacimiento de nuestro Salvador, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y es pues es para recordar que aquel niño, aquel Cristo, aquel Emmanuel es nuestro Salvador y nosotros hemos de procurar recordarlo. Entonces vamos a cantar Santo por siempre, nada más la letra de las estrofas es ligeramente diferente y todo lo demás es igual. En un simple pesebre el Salvador nació, aquel
dirija en la oración. Buenos días, hermanos. Vamos a orar por 4 cosas que quisiera que las tuvieran ahí en su mente. La santidad de la iglesia, también por la ciudad de Cuba, por el discipulado y por las ofrendas. Antes de orar por eso, ahorita que estamos cantando, así breve, se me viene a la mente 2 versículos, ¿verdad? Levítico 19:2, donde se le dice a Moisés que comunique al pueblo que tienen un Dios santo y que el pueblo también debe ser santo. Y también recordamos que en Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice que por la obra de Cristo, su entrega, su sacrificio, por esa obra somos santificados, somos santos. Y yo quiero, antes de orar, hermanos, hacer una reflexión. ¿Estás consciente ahorita, cuando te reúnes, que estás en la misma presencia del Dios Santo? Y que estamos cantando y alabándole a un Dios santo. Y aún así, en nuestro diario de vivir, hay ciertos errores, pecados en nuestras vidas. Y estamos delante de Dios por los méritos de la obra de Cristo que hemos sido santificados. Y eso es un regocijo para estar delante del Dios Santo. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo donde nos reunimos, Padre, para venir y estar conscientes de tu presencia, del Dios Santo 3 veces, y que podemos acercarnos con toda confianza, no por nuestros méritos, sino por la obra de nuestro amado Salvador, que también es santo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos pedirte por la vida de la iglesia de Torreón Jardín. Así como se le comunicó al pueblo que debía de ser un pueblo santo, también nosotros somos redimidos para ser un pueblo santo y hemos sido santificados por la obra de Cristo. Recuérdanos eso todos los días, cada instante. Señor, somos débiles, pero tenemos la ayuda de tu palabra, de tu Espíritu. Ayúdanos a conducirnos en nuestro diario vivir en santidad para tu gloria, Padre. Que ese sea un deseo de estar orando por la vida de esta iglesia, Padre. La santidad, por la verdad, que tú has implementado una nueva vida en nuestros corazones, Padre. Te pedimos esto para la iglesia de Torreón Jardín, y que si hay pecado en nuestra vida, lo confesemos, Señor, y estemos confiados en Cristo, Padre. Padre, también te queremos rogar por el tiempo de discipulado. Señor, que los esfuerzos que se han hecho sean todavía no esfuerzos en vano, sino que perseveremos en estar orando para que haga un efecto y que la iglesia de Torreón Jardín también tenga el propósito de seguir haciendo discípulos y de ser discípulos, Señor. Ayúdanos a estar a tus pies, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a que tu palabra se haga realidad. Si tú eres nuestro Señor, nosotros somos tus discípulos. Ayúdanos a demostrarlo con nuestras vidas, pero no la fuerza de nuestra voluntad, sino en la ayuda de tu Santo Espíritu a obedecerte y a llevarlo a la práctica, Padre. También es un deseo que queremos seguir pidiendo para esta iglesia. Padre, también te pedimos por la obra que se está haciendo en Cuba, Señor. Un país que está completamente económicamente destruido, la cultura, la gente está sufriendo, pero nada está fuera de tu voluntad, Padre, nada. Y si los esfuerzos que se están haciendo de otras iglesias, y especialmente de Gracia Soberana, bendice esos esfuerzos, Señor. Fortalece a los santos que están allí en medio de ese sufrimiento, Señor. Recordándoles que Dios sigue gobernando, sigue reinando. Cristo está sentado en su trono y que van a ser bendecidos y un día los fortalecerá. Si no es en este tiempo, en el tiempo futuro de la gloria, gozarán de lo que Cristo ha prometido. Bendice al país de Cuba, Padre. Padre, también te pedimos por las ofrendas. Venimos a cantar, venimos a extender nuestras alabanzas,
pero también venimos a recordar que tú eres un Dios fiel, un Dios que ha bendecido nuestras vidas, un Dios que en medio de cualquier situación, sufrimiento, enfermedad, sigue siendo soberano y sigue siendo un proveedor para nuestras vidas. Y queremos ahorita también, Señor, ofrendar de todo nuestro corazón con alegría, sabiendo que todo proviene de ti y está en tus manos. Padre, gracias por todo lo que recibimos, Señor, y por lo que tenemos. Sabemos que te pertenece y nos gloriamos que nos lo permitas tener por el tiempo que tú decidas dárnoslo, Padre. En el nombre de Cristo, nuestro amado Señor, lo agradecemos. Amén. Amén. Si gusta ponerse de pie, hermanos, vamos a entonar un par de cantos más para luego pasar a lo que es la predicación. Thank
gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, porque en aquella aldea, cosa, suceso que parece insignificante, es el suceso que ha cambiado nuestra vida, Señor, y te damos gracias porque de lo débil tú has hecho fortaleza para nuestras vidas y fortaleza para la redención y salvación y tantos nombres que podemos darle a tu Hijo, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo que nos permitiste adorarte y ahora te pedimos también que nos ayudes a recibir la palabra y que sigas estando con nosotros. En nombre de Cristo te adoramos. Amén. 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 Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias.
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Pidamos ayuda al Señor. Nuestro Padre, queremos darte muchas gracias por el tiempo que nos has permitido y queremos pedirte que sigas obrando en nuestro corazón, que nos impulses hacia un servicio genuino a ti y al Evangelio. También nos ayudes a contemplar a Jesucristo, quien es tu Evangelio, quien es la buena nueva para nosotros. Y lo que hoy te queremos pedir, oh Padre, es que nos ayudes a asimilar este mensaje y podamos abrazarlo y practicarlo. Sin duda, Señor, cada uno de los que estamos aquí somos mensajeros tuyos. Lo hacemos con nuestra vida, lo hacemos con nuestro testimonio, pero tú nos has mandado a ser mensajeros de tu palabra. Permítenos comprender el poder de las palabras, el poder de tu Evangelio, y ayúdanos, oh Dios, en tu gracia y en tu dirección a ser fieles comunicadores de tu Evangelio. Ten misericordia en nuestras vidas y ayúdanos a ser fieles a nuestro llamado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Una de las cosas que les quisiera comentar es que las epístolas pastorales tienen un trasfondo donde se estaba luchando con una cultura, y es importante comprender eso. Cuando la iglesia nace en muchos de los lugares que nació, sobre todo en Acaya y en Macedonia, la cultura de ese entonces era una cultura dada a las palabras. Había estado muy fuerte la influencia de la filosofía, cuando Pablo llega y predica en Atenas y todas las ciudades de Grecia. Corinto también era una iglesia que se interesaba por las palabras, por la elocuencia y todas estas cosas, y en ese tono están escritas las epístolas pastorales. Todas las congregaciones empezaron a tener problemas internos y externos, de fuera y de dentro. Y si Timoteo, que era un joven pastor, estaba en Éfeso y estaba luchando contra las cosas que estaban sucediendo o queriendo introducirse al interior de la vida de la iglesia, bueno, tenemos la primera carta de Pablo haciéndole una serie de exhortaciones y animándolo para que se conduzca correctamente dentro de la iglesia. Ahora, segunda de Timoteo es la última carta del apóstol escrita. Él está en prisión y sabe que no saldrá de esa prisión, que morirá. Y en esa preocupación lo manda a llamar para que venga y darle algunas instrucciones. Y mientras él llega, tiene que leer esta carta. Ya la hemos ido examinando y sacando ahí algunos principios. Y ahora le va a decir unas palabras fundamentales acerca del ministerio. Palabras que tienen que ver con las palabras. La palabra de Dios nos insta a que entendamos que las palabras que normalmente las personas decimos salen del corazón. O sea, a veces como somos nosotros, hay un reflejo de la forma y los temas que nosotros estamos platicando. La propia palabra dice que la lengua, o sea, con la que nosotros hablamos y expresamos nuestras palabras, dice que con ella podemos bendecir a Dios y con la misma lengua podemos maldecir al prójimo.
Esto no debe ser así, le dice Santiago a aquellos a quienes les escribe. Con nuestras palabras bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Repito, Santiago 3, no recuerdo el versículo. Con nuestras palabras bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Hace años estudiamos el primer libro del discipulado formal que se llama Disciplinas Espirituales, de Ken Hughes. Y entre uno de los temas que él maneja, se me quedó grabadísimo la introducción al tema de la lengua y las palabras. Y él narra un hecho de allá del año 1900, específicamente 1900. Unos reporteros en Denver estaban en una estación ferroviaria tratando de ver si llegaba alguien importante para hacerle una entrevista. Luchaban por las noticias, varios diarios estaban allí continuamente. Era una terminal donde llegaban personas importantes, era el transporte que existía, y ahí estaban. Y para sorpresa de ellos no llegó nadie importante. No había noticias que escribir el siguiente día. Ellos, 3, 4 reporteros, empiezan a ver qué van a decir, qué podemos decir, qué cosa inventamos, y sugirieron unas cosas, otras, empezó a hacer tarde y caminaron hacia un bar. Y en el bar continuaron y trataron de formar una mentira creíble. Los montajes, ¿verdad? Iban a montar algo ahí y deciden montar una mentira. Esta mentira tenía que ver con la muralla china. Eso está documentado, ¿eh? Y ellos dijeron que China estaba contratando a algunos extranjeros para demoler algunos trozos de la Gran Muralla, no para quitarla por completo, sino para mandar un mensaje hacia el exterior de que China se había abierto al comercio internacional. ¿Cómo lo vamos a diseñar? Pues vamos a cada quien y empiezan y sacan la noticia. Y la noticia corrió y con el tiempo llegó allá, a China. Ese tiempo, cuando yo leí ese artículo, empecé a relacionar, no sé cuántos de ustedes han leído la biografía de Hudson Taylor, que fue misionero en la China. Él habla seguido acerca del riesgo que corrían los misioneros y el grupo que lastimaba físicamente a los misioneros ingleses y otro tipo de misioneros eran llamados los boxers. Si ustedes han leído, van a estar asimilando eso. Bueno, total, la noticia corrió y se desató una matanza contra los extranjeros y contra las embajadas. Y los que se autoproclamaron defensores de la China fue el llamado movimiento de los boxers. Ustedes lo pueden hallar documentado. ¿Qué poder tienen las palabras? Aunque sean mentiras. ¿Qué poder tiene la mentira sobre la vida de una persona? Eso es de lo que vamos a hablar ahora. Permítanme regresar al texto. Y entonces vamos a verlo en algunos fragmentos. Principalmente hay aquí algunos imperativos. Recordemos, hermanos, que cuando la Biblia tiene fragmentos en una epístola o lo que ya se le llama tipo discurso, debemos poner mucha atención a los imperativos. Es ahí donde está el significado, la carga de un pasaje cuando lo queremos leer para encontrar el significado, saber qué significó para ellos y cómo se puede aplicar a nuestras vidas. Y aquí tenemos varios imperativos que Pablo le está diciendo a su amado hijo en la fe, Timoteo, en el desarrollo de su servicio al Evangelio, en la predicación de la palabra y de la buena nueva. Y le dice que les recuerde a quienes, a los hombres de los que habló en el párrafo anterior. Él debía preparar hombres fieles para que ellos a su vez prepararan a otros. Ese era
el mandato en el párrafo anterior. Él debía seleccionar en el ministerio en quién debía invertir, hombres creíbles para que el evangelio continuara extendiéndose. Segunda de Timoteo está escrita ya en un contexto difícil de apostasía. Muchos habían renunciado unos al servicio y otros a la fe. Unos tenían temor de que sus vidas fueran afectadas y encarceladas. No se podían identificar con el hombre que estaba en la cárcel, corrían el riesgo. Y unos guardaron distancia, en el mejor de los casos, pero otros fueron hacia atrás. Y están los nombres ahí. Entonces la exhortación a Timoteo es que Dios nos ha dado todo para caminar fieles al Evangelio, fieles a Dios, su Espíritu, su palabra, la comunión con la iglesia, de manera que los que quieren o queremos servir el Evangelio no estamos solos. Su Espíritu está con nosotros, su verdad está con nosotros, la iglesia está con nosotros, pero más, el Jesús resucitado, nuestro Señor resucitado está con nosotros. Esa es su promesa, ¿no? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, Timoteo. No estás haciendo una labor en tus propias fuerzas. De hecho, la labor es de Él, de Jesús, de extender su reino. Nosotros somos sus ayudantes y siervos inútiles. Bien, entonces, Timoteo, pon mucho cuidado. En este párrafo que les he leído también se repite mucho el concepto de palabras, palabra, palabrería. Y ahí está parte de nuestro énfasis. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en presencia de Dios. Noten ustedes el peligro que ocurre cuando alguien intenta a través de sus palabras o su palabrería desviar a las personas del Evangelio. Del Evangelio. La época más oscura del cristianismo, llamada oscurantismo, fue cuando el Evangelio dejó de estar al centro y vinieron las tradiciones de los hombres. Y vinieron nuevamente la religión a ocupar un lugar y las cosas religiosas que no le pertenecían y no pertenecen al cristianismo. Y el apóstol le está diciendo, recuérdales esto, que el Evangelio, la descripción que Pablo mismo ha hecho acerca del Evangelio al centro. Yo fui constituido para este Evangelio. Un Evangelio que es una promesa desde la eternidad, que es según la gracia que nos es dada en Cristo por la eternidad, ¿sí? El Evangelio tiene su fundamento desde la eternidad exclusivamente en una persona, Jesucristo. Todo lo que no converja en Jesucristo, y llámese ahorita, cualquier otra cosa que tenga aspecto teológico, que no converja en Jesucristo, se debe desechar. Todas esas palabrerías que el hombre tiene y que le gusta expresar y decir y argumentar y filosofar y todo ello, que no nos lleve a Jesús y a su Evangelio, puede ser considerado como palabrerías. Permítanme leer lo que dice los primeros versículos de la primera carta, cuando lo deja en Éfeso, permítanme. 1:5. Bueno, yo te rogué desde el 3, cuando fui a Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables que dan lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia la vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen,
ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones que categóricas. Y lo está instruyendo para que tenga mucho cuidado con aquella forma que puede parecer cristianismo y que es categórica y que trata de hablar con dogmatismo, pero no lleva a las personas a una fe sencilla y a una cercanía con el Señor Jesucristo. Finalmente, el Evangelio es el poder redentor de Dios y todo nos debe llevar hacia allá y nos lleva hacia allá, hermanos. Un buen discípulo de Cristo, alguien que es una persona comprometida con Él, empezará en su vida a dar los frutos del Evangelio. Y entonces la advertencia a Timoteo es que le recuerde a los hombres a los que él va a enseñar y les va a encargar dos verbos, recuérdales y encárgales solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. No significa que la palabra no tiene la importancia y no significa que la teología no tiene importancia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el contexto es acerca de las palabrerías con intenciones equivocadas. Hay un testimonio de uno de los comentarios que estoy revisando acerca de la vida de John Wesley, y era contemporáneo de un médico, un galeno muy importante, amigos de infancia y luego amigos después de mucho tiempo. Hay una queja del doctor X, no recuerdo su apellido, y ese hombre hacía su queja patente donde podía, y la queja era contra John Wesley, su amigo. Nunca tiene tiempo para platicar. John Wesley era un metodista, él era un hombre de actos, de fe, y el doctor X quería platicar de cosas y especulaciones, palabrería. Y él estaba en desacuerdo con John Wesley porque él era un hombre de actos, de amor al prójimo, de la proclamación del Evangelio. Y el contexto de estas palabras es que los creyentes debemos cuidar que nuestra actitud acerca de nuestras palabras cuando proclamamos el Evangelio ni tenga la intención de ganar una discusión, ni tengan la intención de que queremos presentarnos como personas que sabemos, ni ninguna intención equivocada. Buscamos el corazón de las personas, buscamos que vean a Cristo. Palabras sencillas, el Evangelio puro. Y tratamos de que nuestro mensaje y nuestro servicio fiel al Evangelio no quiera ni tenga la intención de ganar una discusión ni sentirnos superiores a alguien que no ha escuchado. Hay muchos factores que debemos considerar. Muchos. El trasfondo de la persona, lo que cree esa persona. Yo no tengo la intención de humillarlo por humillarlo o decirle que sea un ignorante o que está creyendo. Yo le quiero presentar el Evangelio de la gracia que salvas a personas eternamente. Y tengo que tener un cuidado de que mi actitud en el servicio al Evangelio no sean palabras corrompidas, con una actitud equivocada. Más adelante dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Por si acaso Dios quiere trabajar en aquellos que se oponen. En medio de la oposición, el siervo, el que sirve al Evangelio, no debe ser una persona contenciosa. Puede ser una persona firme y puede ser una persona que hable con amor y con autoridad, definitivamente, pero no un contencioso, no una persona con una actitud equivocada. Y Timoteo es llamado a eso y llamado a enseñar a aquellos a los que él iba a dejar, luego que se fuera o que fueran la siguiente generación, debía recordarles y encargarles
con solemnidad y en presencia de Dios. Estas palabras son importantes. Que no discutan sobre palabras, sobre lo cual nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. La palabra en griego ruina es catástrofe. Así como tú ves que se derriba un edificio y ha ocurrido una catástrofe, ha quedado en ruinas, las palabras malintencionadas de alguien que procura presentar una verdad o ayudar a alguien y son corrompidas y no conforme al Evangelio, ¿a dónde pueden llevar a la persona? A una eternidad sin Dios. Hay movimientos que empezaron y se desviaron. Hay hombres que apostataron. Se fueron. Creyeron otras cosas. En la experiencia de esta iglesia solo he tenido una donde sufrí tanto de tratar de hacer regresar a las personas. ¿Dónde creyeron eso? En internet. Algo mezclado con alienígenas y esto y aquello, parecía broma, pero ellos lo estaban creyendo y yo trataba de persuadirlos. Se fueron. Vinieron un tiempo y se fueron. Y otros han decidido ir atrás. Las palabras con las cuales nosotros somos conocidos por proclamar el Evangelio deben ser palabras saludables, palabras sanas, palabras que reflejen al Salvador y palabras dichas en una actitud correcta. De tal manera que Timoteo debía recordar con una solemnidad tal que fuera en la misma presencia de Dios. Quisiera darte un dato, hermano. Cuando nosotros vamos a la Escritura y estamos sirviendo al Evangelio, o estamos sirviendo a otras personas, y estamos allí queriendo ser equipados para poder bendecir a las personas, estamos delante de Dios. ¿Y quién de los que estamos o están delante de Dios quisiera llevarse la gloria en su vida por aquello que le ha sido encomendado? El mensaje es del Señor, es su evangelio y es su gloria. Y si lo hacemos en presencia de Dios, las cosas cambian. No queremos humillar a una persona que le vamos a hablar porque es un ignorante, ni queremos condenarlo porque a nosotros nos salvaron por gracia. Y la salvación le pertenece al Señor. De tal manera que la actitud que debía tomar Timoteo, y debemos tomar todos, es una actitud de humilde servicio al Evangelio. La semana pasada estaba muy complicado en desarrollar el mensaje y dije una frase que no expliqué cuando dice el Señor te dará entendimiento de estas cosas. Y dije ahí algo medio sarcástico, porque yo he creído otras cosas que con el tiempo he ido cambiando mi manera de pensar, porque el Señor te lleva un entendimiento. Si estás delante del Señor, tu forma de creer va en aumento, pero también va en aumento tu piedad, tu amor, tu compasión, tu semejanza al Señor. Y vas cambiando y Él te hace ver algunas cosas que estorban y estás en presencia de Dios y Él va haciendo un cambio en tu corazón que a veces es imperceptible para ti, pero otros van a empezar a disfrutarlo. Cuando tú estás realmente con esa actitud en la presencia del Señor. Y una de las cosas que sí debemos buscar y pedir a Dios es que Él nos dirija a lo que queremos hacer. No todos serán predicadores. No todos pastorearán iglesias. No todos tendrán una figura pública que sea prominente. Ni todos tenemos eso. Eso me ha quedado muy claro para mí. Pero todos podemos compartir el Evangelio con amor hacia los demás y todos podemos evitar aquello que causa estragos y ruina en nuestra conversación acerca del Evangelio.
Y somos llamados a eso. Encárgales delante del Señor que cambien la actitud acerca de su servicio al Evangelio. Cuidado con las palabras. Cuando no sabemos, hermanos. A veces nos hacen preguntas las personas y uno puede preguntar o decirle, déjame preguntar. No somos los que dictaminamos y los dogmáticos. Así es y así se acabó. Así, tú nomás hazme caso. Hay muchos misterios, hay muchos contextos de las personas que nosotros no sabemos cuando servimos el Evangelio. Y otra cosa más, nunca las personas a las que nosotros hablamos el Evangelio desasocian el mensaje con el mensajero. Siempre van a asociar lo que estamos diciéndolo, lo que les estamos diciendo con nuestra persona. Cuando somos orgullosos, altaneros, soberbios, el mensaje no va a entrar, ni va a ser escuchado. En humildad presentamos nuestro servicio al Evangelio y debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque es el medio que Dios más usa para la extensión de su reino. Las palabras donde proclamamos el Evangelio. El mensaje que Dios nos ha llamado a proclamar. Esto es algo solemne y los que servimos al Evangelio lo debemos de tomar en cuenta. Para poco aprovecha y lleva oyentes a la ruina, a la destrucción. ¿Cuántos han sido dejados por conversaciones de este tipo? Los nuevos, los que empiezan, se están peleando. Mi amigo y mi hermano Ramón, con el que convivo sobre los cursos, lo conocí hace años. Y una de esas veces que estaba yo usando las redes sociales, se estaba peleando con otro, con un bautista reformado. Los dos ahí estaban, un diálogo así. Digo, Ramón, ¿qué sentido tiene eso? Somos del mismo equipo, eso díganselo frente a frente. Tienes razón, hermano. Y yo fue cuando empecé la amistad nuevamente con el hermano Ramón. Para nada aprovecha eso. Las palabras con la actitud incorrecta. Al contrario, procura, sigamos la lectura, con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra del Señor. Déjate de esas cosas y más bien procura, con toda la diligencia posible, presentarte doikos, aprobado, como un metal que es fundido y sale lo que es correcto, como una piedra que ha sido analizada para que sea una piedra angular. Mejor, Timoteo, procura con toda la diligencia que te sea posible presentarte ¿ante quién? Ante Dios. Ante los hombres nosotros podemos ser aprobados en algunos aspectos ministeriales o de nuestro cristianismo, pero eso no es en primera instancia nuestra verdadera preocupación. Nuestra verdadera preocupación es presentarnos a Dios aprobados. Que Él nos apruebe. Buen siervo fiel, puedes ser un instrumento de mi causa. Has presentado una actitud diligente y has tratado de buscar compartir mi evangelio de una forma precisa, que traza bien, que divide bien, que con precisión maneja la verdad. Esto tiene que ver, como lo decía el reformador Juan Calvino, que entrega a cada segmento, como un padre de familia que está en la cena y divide en partes la comida y al niño le da un poquito de lo que él necesita y al otro
a la esposa le da un filete y él lo divide, y este puede con esto, este puede con aquello, y divide, traza correctamente, conocen su auditorio, se baja al nivel del que no conoce, y aquel que es un intelectual lo puede abordar desde la sabiduría de las Escrituras, traza bien la palabra de Dios, tiene ese discernimiento, porque se ha presentado delante de Dios diligentemente, conoce bien la palabra, desarrolla el mensaje y lo aplica en su sabiduría a la persona a quien le va a entregar el mensaje. Si es un intelectual, un hombre versado y todo eso, puede aplicar ciertos versículos. Si es un hombre que no conoce nada, divide, traza bien la palabra de verdad. No está hablando todo el tiempo con elocuencia. Quiere que aquellos quienes están escuchando entiendan el mensaje que se está expresando. Así debemos y somos llamados a eso, a conocer bien la Biblia, toda la Biblia, cada parte de la Biblia, poder relacionar toda la Biblia para que cuando llegue la necesidad podamos compartir el pedazo de pan para aquel que necesita ese pedazo de pan. Y suplimos lo que el alma está necesitando. Procura con diligencia, no puede ser un ministerio desarrollado por un hijo de Dios efectivamente con negligencia. Debe haber diligencia. Debemos estar delante de Dios para que nos hable. Somos obreros que no nos avergonzamos, que sabemos que Dios tiene una palabra para los demás. Manejamos con precisión la palabra de verdad. Fíjense los dos verbos que están, evita. Preséntate ante Dios y evita. O sea, preséntate ante Dios en el rumbo correcto. Está con Él. Aprende de Él para que estés capacitado para trazar la palabra. Lo que debes evitar es las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. ¿Tienen importancia las palabras, hermanos, lo que leemos y lo que hacemos? Yo le digo a varios hermanos que de vez en cuando me dicen de un personaje que están viéndole, no lo escuche, hermana, le va a hacer daño. Hay uno muy famoso que es uno que es un elocuente tremendo. Quiero acordarme del nombre para decírselos. Él es un aniquilista, él no cree que hay infierno, él cree que la persona que muere sin Cristo queda aniquilado. Pero entonces, ¿por qué el Señor habló tanto del infierno? ¿Y por qué vino a salvarnos de la pena eterna? Entonces, esa persona que lo ha ido escuchando, le va a poner un poquito de pausa a su temor acerca de el infierno. O sea, si no hay infierno, entonces ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿A salvarnos de qué? Entonces las palabras y las mentiras y las doctrinas erradas que intentan introducirse tanto a la vida de los creyentes como a las congregaciones son sutiles. Empiezan de una forma y cuando menos te das cuenta, ahí están. Ahí tienes a los hombres usando, ¿cómo se llama la de acá? Kifa, o eso, guardando el sábado y empieza toda una forma y cuando menos acuerdas, ahí está introducido y Jesús está a un lado. Toda doctrina y toda discusión y todo lo que tú quieras oír y ver que no te lleve a Cristo y amar al prójimo, debes desecharlo. Una discusión que no te lleve a amar al hermano y hacerle un bien y bendecir su vida y presentar a Cristo, debes evitarla. Es pérdida de tiempo. A través del tiempo yo traté de hacer esas cosas y sacar de errores a personas cuando conocía, cuando estaba, eso me sucedió mucho en el ministerio de la cárcel, dije, no, esto
No es la forma, no es la forma, hay otras formas. Entonces evita las palabrerías vacías y profanas, porque dados a ellas van a conducir a la impiedad, alejan. Acercarse a Dios, como dijo el versículo anterior, presentarte, te lleva a Él, te aprueba. Oír ese tipo de palabras te aleja y te va llevando hacia un derrotero peligroso. Y noten, al punto de que Pablo usa una palabra que investigué mucho, pero nada más la quiero decir de forma sencilla. La palabra equivocada y con intenciones equivocadas se extenderá como gangrena. Ya no hay para atrás. Camina como la gangrena. No hay remedio en ocasiones para ello. Y Juan Calvino dice, tienes que cortarla lo más rápido posible. Uno de los mandamientos donde se muestra en un sentido la impaciencia del ministerio es que, lo que dice Pablo a Tito, el que ande causándote un problema de división en la iglesia con una herejía, córtalo radicalmente. ¿Por qué? Por este efecto. Porque conduce y de repente ya entró en los pensamientos de otra persona, ya la persona lo escuchó, ya se diluyó lo que es la profundidad del Evangelio, todo lo que implica el Evangelio, la renuncia, la entrega, los frutos que produce. Ya la persona se hizo otra idea y lo va a apartar. No, evítalas y evitémoslas, hermanos. Y menciona, se extenderá como gangrena y entre ellos están dos nombres. Estoy luchando para acordarme de ese predicador que no quiero que escuchen, no me acuerdo. Es un doctor. Entre ellos están Himeneo y Fileto, dice los nombres, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Himeneo y Fileto entraron y dijeron que la resurrección ya se había efectuado. Tuvieron que hacer una artimaña, tuvieron que haber hecho algo algórico para poder decir esa mentira y pudiera causar un efecto en aquellos, ¿verdad? Pero si tú quitas la resurrección, hermano, quitas la esperanza del cristianismo. Yo quiero ser resucitado a una eternidad en gloria. Entonces, si llega esa confusión y esa maraña, y quién sabe que no nos dice cómo estuvo el asunto, pero la fe de algunos fue trastornada. Pablo escribe a otra iglesia en Corinto para uno de los capítulos más grandes en cuanto a dimensión, el capítulo 15 acerca de la resurrección y pone todos los puntos ahí. Y la resurrección es un eje, es algo fundamental en el Evangelio. Tanto la resurrección de nuestro Señor como nuestra esperanza de la resurrección. Y estos hombres se habían introducido y habían hecho un daño y habían trastornado la fe de algunos. Bien. Timoteo era un pastor que cuidaba de algunas iglesias. Pero no solamente se aplica a Timoteo, él iba a enseñar a otros hombres, ¿de acuerdo? Lo vimos en el sermón pasado. Y esos hombres iban a enseñar a otros hombres. Y es una escritura para todos. Debemos ser diligentes en nuestro servicio al Evangelio. Debemos entender cómo funcionan las palabras, tanto las nuestras como las que están equivocadas. Debemos evitar la palabrería. Debemos centrar nuestra vida y ministerio en Jesucristo. Todo lo que Él hizo y todo lo que emane de Él. Debemos tener cuidado con este tipo de hombres y no prestarles nuestros oídos para nada cuando se ve que está ahí un error.
Y todas las iglesias, fíjese lo que estoy diciendo, todas las iglesias, y más cuando existe un liderazgo débil, puede ser esta o cualquiera, es afectada por el error. Todas. O una cosa u otra, y quizá no una herejía, pero sí una permisividad de una actitud o de un acto dentro de la iglesia, se afecta la santidad de la iglesia, se afecta la unidad de la iglesia, se permite y causa dolor. Oren por los liderazgos de las iglesias, oren por nosotros, hermanos. Pidan misericordia para el pastor y Mario, para mí, porque no somos ni los mejores ni nada, pero causa dolor, pleitos entre hermanos, cosas fuertes entre hermanos, mina la gloria de la unidad de la iglesia y sufren las iglesias. Sin embargo, eso está en manos de Dios. Y así vamos a concluir el versículo que sigue. No obstante, aunque eso ocurra y los liderazgos seamos débiles y entre el dolor y algunas cosas que no quisiéramos y entraron en las iglesias, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Tremenda verdad. Esta es una verdad que debemos abrazar, hermanos. En un panorama negativo y en el contexto que está escrita esta carta, Pablo dice, no obstante, Dios sabe cómo está todo. Y el sólido fundamento de Dios está firme. El Señor conoce los que somos de Él, que estamos aquí, y los que no son de Él. Eso nadie lo puede cambiar. Habemos algunos que estamos aquí que quizá no somos de Dios y estamos pensando que somos de Dios. Y hay otros que debemos tener la seguridad de que somos de Dios y seremos para siempre. Hemos de enseñarnos, queridos hermanos, a ver las declaraciones categóricas del Evangelio a nuestro favor, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es una declaración en pro del Evangelio y fruto del Evangelio. El que está en Cristo es una nueva criatura, nada lo va a cambiar. Aunque él tenga sus luchas y tarde en madurar, si está en Cristo, es de Dios. Y Dios lo conoce. Y Dios hará por él hasta el final lo que tenga que hacer. Ahora nuestros ojos no alcanzan a ver eso. Ni Pablo mismo. Dentro de las congregaciones hay gente que no es. Y están sentados. Y hay otros que son y serán y seremos para siempre. Por la gracia de Dios. Entonces le está diciendo a Timoteo todo esto de que tenga mucho cuidado con su servicio al Evangelio, que sea un hombre diligente, que aquellos que están a su alrededor sean entrenados en la forma en la que sirven al Evangelio, que tengan cuidado con las palabras, con las actitudes del corazón, que eviten lo que no edifica, que eviten lo que no produce un efecto positivo del Evangelio, que afronte los errores doctrinales, como en el caso de Himeneo y Fileto. Sin embargo, fuera de todo el esfuerzo humano de Timoteo, Pablo o alguien más, el Señor está detrás de su iglesia, edificando su iglesia, y conoce a los que somos suyos. Y el sello que a nuestra vista afirma que somos de Dios es que tenemos que apartarnos de la iniquidad. Ese es el sello. Apártese de iniquidad. Todo el que menciona el nombre del Señor.
El Señor nos ha sellado con su Espíritu. Su Espíritu está en nosotros. Sabe que somos de Él. Pero el sello visible, Timoteo, de los hombres que permanecerán contigo, a quienes tú entrenarás y a quienes dedicarás tu vida para que a la vez ellos proclamen el Evangelio, son hombres que están apartados de la iniquidad. Son hombres que invocan el nombre del Señor. No son hombres perfectos, pero son hombres que tienen el temor del Señor, el sello del Señor, la nueva vida y la evidencia de la redención. Pon atención en eso. Pon atención en eso, Timoteo. Para concluir, en esos dos caminos que se mencionó, del error y de lo correcto, o sea, de la verdad, hemos de caminar allí, con el sello del Señor, con los que están con el Señor. Él desea que este sello esté oculto, no lo vemos también los hombres. Es derecho de Dios de conocer quiénes son suyos. A veces son desconocidos para nosotros, pero conocidos para Él. Nosotros nos equivocamos en ese juicio. Sin embargo, hay una evidencia allí que son los que caminan con Él, tienen un temor de Él. Se aparta de iniquidad. Quien quiera pues que invoca el nombre de Dios, es decir, los que profesan ser y desean ser conocidos entre el pueblo de Dios, que se mantengan a distancia de la iniquidad. Oremos a Dios, hermanos, para que Él nos guarde bajo su protección, para que sepamos buscar su voluntad, obedecer y servir a su evangelio. Y entendamos la fuerza que tienen las palabras en nuestra vida. Cada vez que vayamos a servir a alguien, al prójimo, con el evangelio de nuestro Señor, consideremos estas cosas. Apuntemos a Cristo. No nos perdamos en vanas palabrerías, ni seamos arrogantes al presentar el mensaje. El Señor nos ayude y nos va a ayudar. Oremos. Padre, te damos gracias por esta parte de tu palabra que apunta al cuidado del corazón de aquellos que intentamos servirte proclamando el Evangelio. Bendice tu iglesia, Señor, bendice la vida congregacional, nuestras vidas de forma particular. Permítenos exponernos delante de ti con solemnidad, temor y reverencia para que tú, Señor, dirijas nuestro ministerio y nuestros pasos hacia aquellas almas necesitadas. Danos el discernimiento y la sabiduría para evitar lo que no conviene, quitar de nuestra mente y corazón las cosas que no sirven a tu evangelio, las actitudes incorrectas, pero también ayúdanos a ser obreros diligentes en el conocimiento de tu palabra, a trazar bien la palabra, a dar una palabra adecuada en el matrimonio, con los hijos, con el prójimo, con los vecinos, en el trabajo, que nuestras palabras sean las adecuadas, las que los hombres necesitan. Y solo eso lo puedes hacer tú, dirigiendo nuestras vidas y nuestras palabras. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra y que ésta sea realmente la fuente de nuestra vida y nuestro conducirnos aquí mientras tú regresas por nosotros. Ten misericordia y ayúdanos a ser instrumentos fieles de tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Tu mano al mundo hace girar.
Dile que yo me quedo en su lugar por si alguien pregunta por ti. Ninguna piedra volverá a hablar por mí. Lo que no saben es que yo te he secuestrado. Les he dejado un muñeco guapo en tu lugar. Y ahora te llevo aquí conmigo y no te vuelvo a soltar nunca más, niño. No he venido de tan lejos para nada. Te quiero solo para mí, para mirarte y contemplarte. Y ahora dime, ¿qué haces tú aquí? Dime si es cierto que has venido solo por mí. Quería decirte tantas cosas y no me acuerdo ya de nada. Me quedo mudo, sin palabras, sin salida. Te traía un juguete y me has dado